Entrevistas con María Beatriz. El vertiginoso crecimiento del cine colombiano, la presencia de nuestros directores y productores en escenarios tan increíbles como los premios Oscar, los premios en Cannes o en Sondas, pues no se dio por generación espontánea, es el trabajo mancomunado de muchas voluntades, pero ante todo y concretamente el trabajo de una mujer que a través de Proimágenes, que es el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, ha logrado en estos últimos 20 años recoger los frutos que hoy estamos viendo del cine colombiano. Ella es Claudia Triana. Bienvenida, Claudia, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por aceptarme aquí y más que una persona es una entidad que es Proimágenes Colombia. Pero bueno, no hay que ser modestos, Claudia. Por supuesto que es un equipo de trabajo y como decía yo, la reunión de voluntades de muchos sectores, de mucha gente, mucho trabajo, pero usted ha sido la cara, la mujer que ha estado al frente en estos 20 años que está conmemorando precisamente Proimágenes, aunque en realidad Claudia Triana empezó trabajando en la Cinemateca Distrital, ese fue su primer contacto, su primer trabajo con el cine nacional, ¿no? Sí, yo empecé a trabajar en el Instituto de Cultura y Turismo. Mi primer trabajo en el año 78 me pagaban 12.000 pesos, solamente para que hagas en perspectiva, sí, la cuenta. Y cuando era directora de ese instituto que dependía de la Alcaldía Mayor de Bogotá, María Paulina Espinosa de López me llamó a la Cinemateca Distrital para que me encargara porque se había retirado María Cristina Posada de Carrizosa. Entonces yo trabajaba en la oficina de planeación del instituto y llegué a hacerme cargo de la Cinemateca de una manera temporal y pues yo realmente no sabía nada del cine, pues yo tenía muy claro que iba con mis novios al cine y que era rico. Ese era el único contacto. Pero no sabía de dónde venían las películas, cómo llegaban al país, cómo se programaban. Y la Cinemateca Distrital era como el Olimpo del cine en un momento en que no había otra, digamos, entidad que estuviera haciendo programación de cine alternativo, o sea, cine que no llegaba a las pantallas comerciales. No existía el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que después empezó a hacer una programación enorme. No existían, obviamente, las entidades, digamos, las salas de cine como Cinemanía o como la que tiene Babilla en Usaquén. En fin, no existían como salas de cinearte y la Cinemateca Distrital era como el Olimpo. Se había creado en el año 71 por Isadora de Norden, que sabía un montón de cine, claro. Y entonces, pues claro, llegó la niñita de 23 años, muerta del miedo, a enfrentarse con este mundo del cine y de los cineastas que bueno, ha sido complejo, pues pero sí, ha sido muy interesante aprender y construir. Pero se lo tomó muy en serio, le fue muy bien, se compenetró tanto que de esa labor ahí en la Cinemateca se desprenden cosas importantes que han venido aportando incluso luego o posteriormente a Proimágenes, porque en ese momento también usted tuvo que ver con la idea de los cuadernos del cine colombiano, por ejemplo. Sí, señora. Sí, porque es que una cinemateca, como en todas las filmotecas y entidades así del mundo, es un archivo de la memoria, es un lugar donde se consulta, donde se estudia el cine, donde se aprecia el lenguaje cinematográfico y sobre todo también donde se hace un culto a la memoria. De verdad, alguien tiene que cuidar los testimonios del cine colombiano. Y de ahí nace, por supuesto, la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano. Me imagino yo que es, como usted dice, pues un tesoro para nosotros, ¿no? Donde se conserva toda esa tradición y todas esas imágenes del cine colombiano. Sí, señora. Se creó justamente en un momento en que convencimos a Focine, que en ese momento existía la compañía, que era una empresa industrial y comercial del Estado que dependía del Ministerio de Comunicaciones, y que tenía dinero para que se construyera esta entidad con pues, dineros públicos y privados, pero una fundación sin ánimo de lucro, y logramos pues, reunir al mismo Instituto de Cultura y Turismo, es decir, que todo el trabajo de la Cinemateca no se perdía, sino también todo ese conocimiento se llevaba a esta nueva entidad también.
pero antes de pasar con esa historia, yo quiero mencionar que la importancia de la conservación de ese patrimonio fílmico colombiano la vimos evidente en el reciente Festival de Cine de Cartagena cuando pudimos ver restaurada una de las películas clásicas que es Cóndores no entierran todos los días, de Francisco de Norden, que es uno de los clásicos del cine colombiano, verla restaurada, a Fran Ramírez actualizado, realmente fue emocionante y un gran aporte, ¿no?, para ese patrimonio fílmico. Es realmente muy emocionante porque es un trabajo de investigación, pero también es un trabajo técnico muy importante porque se pretende es que se vean las películas como fueron en su momento. De manera que se tiene que buscar, pues es decir, ahora como se proyecta en digital, las películas originalmente se filmaron en cine, en celuloide, claro, y por lo tanto hay que capturarlas en la mayor cantidad, digamos, en la mejor tecnología que hay ahora, que es 4K. 4K quiere decir que tiene la mayor cantidad de información que hay en el negativo original. Y entonces eso después ya en digital, con computadores y etcétera, hay que mirar cuadro por cuadro. Es una labor. Para nivelar la luz hemos trabajado con los fotógrafos y con las personas que estuvieron trabajando en las películas, con los directores, cuando no están los fotógrafos, etcétera, para que se dé la luz, que no es lo mismo, no es poner cualquier color. El rojo tuyo de hoy en esta sala llena de toda la historia del tiempo también de rojo, sí, está en una tonalidad. Entonces la tonalidad de los años 80 es distinta. Bueno, entonces lograr eso por un lado, el sonido, que es muy sensible también, porque lo que pasa con el cine, el celuloide, es que desde que sale del laboratorio, como es biológico, le empiezan a pasar toda clase de cosas. Claro, es sensible a la temperatura, un poco como lo que nos a la pasaba humedad. Antes con las fotos que tomábamos antes, que era la se vuelven rosadas. Exacto, cambian de color y están predispuestas, por supuesto, al medio ambiente y se pueden deteriorar muy fácilmente. Así que es una contribución grandísima a la conservación de esas películas para que las futuras generaciones puedan conocer lo que se hacía en esa época, que era bien difícil hacer cine en esa época. Pero allí mismo en el Festival de Cine de Cartagena, Claudia, ustedes a través de Proimágenes hicieron anuncios muy importantes para todas esas concursos, convocatorias que abren ustedes anualmente, y el anuncio de buena plática, más de 21 mil millones de pesos, ¿no?, para estas convocatorias. Sí, realmente es muy, muy satisfactorio ver que a través de Proimágenes Colombia se canalizan cerca de 50 mil millones de pesos al año para el sector. Esto pues es un salto mortal en comparación a lo que pasaba hace 20 años. Claro. No existía el Ministerio de Cultura y por lo tanto tampoco había nacido Proimágenes Colombia, que nacieron en la misma ley de cultura, tampoco, y por lo tanto no había esta política de apoyo al fomento de la industria cinematográfica, tampoco teníamos lo que tenemos ahora con la ley que llamamos de cine del 2003, que es un fondo parafiscal, como la Federación de Cafeteros, que tiene su fondo, claro, y todos aportan. Pues igual aquí los empresarios, es decir, los distribuidores, los exhibidores y los productores colombianos, cuando dan películas colombianas, pagan una cuota parafiscal que Proimágenes recauda y se devuelve después con el director de ese fondo, que es el Consejo Nacional de Cine, que es representativo del sector, pues se toma la decisión sobre esos recursos. Y esos recursos son los que se destinan por convocatoria pública a eso, claro, que lanzamos en Cartagena. Por eso es tan importante que vayamos a cine, porque en cada boleta va un pedacito que va a este fondo para ayudar precisamente a patrocinar a todos estos productores nacionales, ¿no? Yo cada vez que viene Rápidos y Furiosos 8 me muero de la felicidad, porque todo claro, eso viene, claro, para financiar, va a financiar. Todo va para financiar el cine nacional, de manera que en la medida en que hemos venido creciendo
muy exponencialmente en estos 15 años de la cuota para fiscal, de tener 200 y pico de salas, a tener en este momento 1.300 pantallas de cine, pues eso ha hecho también que crezca enormemente el mercado, la posibilidad de mercado, el acceso al cine. Y bueno, todavía nos falta mucho, pero ya estamos como en el cuarto lugar yo pienso que en la región. el balance en esto, el cuarto renglón, exactamente, después de países como Brasil, México y Chile, que nos llevan delantera. México y Argentina. Y Argentina, que nos llevan delantera de cierta manera, pero hay que decir en cifras, usted hablaba de las salas de cine, pero hay que decir que el país pasó de hacer 3 películas, en el 97, en el 98 que empezó Proimágenes, a hacer 42, que se hicieron en el 2017, ¿no? Sí, sí, eso sí, definitivamente. Yo recuerdo al principio, hablando con los franceses, que vino un director del CNC, que es como la autoridad cinematográfica en Francia, y nos decía, es que ustedes tienen más leyes que cine. Y era verdad, nosotros lo primero que hicimos fue recopilar toda la legislación que había dispersa, y sacamos un libro, entonces se lo dimos y nos decía, usted tiene mucho más leyes que cine. Y lo que nos decía es, tienen que producir, y tienen que producir porque mucho, para que salga, pues para que haya el talento, tenga la posibilidad de exponerse. Nosotros hacíamos con mucho esfuerzo una película cada 10 años. Y ahora podemos decir que en este periodo, Carreras, y por mencionar a alguien conocido, Ciro Guerra, ha hecho todas sus películas en este periodo. Ahorita tenemos pues la expectativa que su cuarta película va a estar en el Festival de Cannes. Es una película que algunos que la han visto dicen que es antes de Pájaros de Verano, el cine nacional, y después de Pájaros de Verano, de manera que ahí le doy la chiva. ¡Qué maravilla! Pues lo tenemos muy pendiente. Claro que sí, porque pues después de llegar al Oscar, me imagino que el compromiso de la siguiente producción, la expectativa que hay alrededor de lo que traiga Ciro Guerra, pues es muy grande, así que vamos a estar muy pendientes y ojalá lo podamos tener aquí, por supuesto, para contarle a nuestros televidentes. Pues hay mucho que hablar, por supuesto, con Claudia Triana, pero tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos para seguir conversando, por supuesto, de toda esta labor maravillosa que esta mujer ha hecho por el cine colombiano a través de Proimágenes y de toda esta historia de Proimágenes, pero también más de dónde nació toda esa inspiración, todo ese amor por el arte de Claudia Triana y muchos más detalles. Ya regresamos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz.